Ya está empezando a transmitir. El Instituto Politécnico Nacional ESIA-Ticomán y la Organización Politécnica Estudiantil de Geociencias, OPEG, a cargo del presidente Edwin Hurtado González, el vicepresidente Alberto Morales y nuestros compañeros y miembros de la OPEG, Lucas Ramírez María de Pilar, Juárez Rodríguez Wilfrido Alonso y Adriana Monserrat Asunción Medina, su servidora, le da la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de conferencias que ya lleva por título Tierra, un mundo volcánico, dinámico, sorprendente y peligroso. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Giovanni Sosa Ceballos, investigador del Instituto de Geofísica UNAM, Unidad Michoacán. Muchas gracias por acompañarnos. A continuación haré lectura de su semblanza. El ingeniero geólogo egresado es ingeniero geólogo egresado de la Facultad de Ingeniería y maestro en ciencias egresado de posgrado en Ciencias de la Tierra, ambas dependencias de la UNAM. El doctorado lo estudió en la Universidad de Texas. Actualmente es responsable del Laboratorio de Microanálisis de la Unidad Michoacana del Instituto de Geofísica de la UNAM. Su especialidad incluye la petrología experimental y los procesos magmáticos que detonan erupciones volcánicas. Antes de comenzar, les recordamos que pueden realizar sus preguntas en el chat. Gracias y les cedo la palabra al doctor. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación y sobre todo muchas gracias por la invitación a dar esta plática. Siempre es un honor y un gusto enorme hablar para estudiantes que están interesados en formarse más allá de las aulas. Entonces, bueno, eso siempre va a ser un gusto. Entonces, bueno, de nueva cuenta, muchas gracias por la invitación. Espero que todo el mundo esté a salvo en casa, con familiares y amigos sanos en la medida de lo posible y que, bueno, algún día regresemos de nuevo a nuestros laboratorios y a nuestras salidas de campo, que, bueno, esa esencia es lo que nos hace a nosotros ser lo que somos. Somos geólogos porque hacemos mapas y somos geólogos porque también dominamos el laboratorio. Entonces, bueno, empecemos con la plática de hoy. Yo soy petrólogo de formación, hago experimentos hidrotermales, experimentos de cristalización, experimentos de asimilación. Trabajo un poco con volátiles volcánicos, pero trabajo más con los procesos que detonan erupciones volcánicas. Entonces, algún día que empezamos con esto de la geotermia, nos preguntábamos, ya que teníamos dinero y ya que teníamos a todo el andando en la UNAM para estar vinculados con estos proyectos de geotermia, bueno, pues nos preguntábamos, yo particularmente, si además de colaborar en la cartografía, que es lo que hacemos los geólogos, si los petrólogos podemos contribuir a la exploración geotérmica. Y yo creo que sí, o sea, sigo pensando que sí, todavía está en el aire la pregunta de qué tanto nos requieren los geotérmicos, porque creo que podemos dar nosotros muy buenos datos para armar modelos conceptuales. Los geotérmicos nos van a utilizar, pero a mí me interesa más porque aparte de tener una especialidad, pues soy ingeniero y así de cierta manera me formé. Y siempre es importante tener una aplicabilidad de lo que hacemos. Siempre me gusta que se pueda utilizar, que lo que hacemos reditúe en dinero, por ejemplo, y se pueda aplicar en beneficio de la sociedad. Entonces, en la UNAM nosotros colaboramos en dos grandes proyectos geotérmicos. Uno es el CEMIEGEO, el otro es el GEMEX. CEMIEGEO fue una plataforma, un consorcio nacional con varias instituciones y algunas instituciones privadas y académicas. Ahí nosotros participamos con un proyecto y el otro es el GEMEX, y el GEMEX es un proyecto interesante, es un proyecto binacional entre México y la Unión Europea para explorar Acapulco y los Sumeros. Tiene también su trasfondo político, eso lo tengo que decir y lo podemos platicar en otra ocasión con más detalle, pero nosotros participamos en ambos proyectos. Pues los mapas que vean a lo largo de esta presentación, bueno, fueron comandados por José Luis Macías y Denis Avellán, mis colegas vulcanólogos
en Michoacán, y la petrología que van a ver son resultados parciales y algunos ya concluidos de Juan Daniel y Mario Emanuel, que son estudiantes míos de doctorado en el posgrado en Ciencias de la Tierra de la UNAM. Entonces, bueno, empecemos con la geotermia en México. Esta es una gráfica del top 10 de los países que producen electricidad y que producen o que aprovechan la geotermia en sus territorios. El número 1 es Estados Unidos, como en la inmensa mayoría de cosas relacionadas con energía e investigación. Nosotros llegamos a ser el número 3, ahí pasándonos entre el 3 y el 4, y hoy somos el número 6, producimos menos de 1 gigawatt de energía geotérmica. Vamos seguidos de cerca por Italia, Kenia, países que hacen inversiones en geotermia, Islandia, que bueno, pues es un país fantástico que está en equilibrio con su producción de energía. Si quisieran podrían producir más, pero de cierta manera tienen un equilibrio con la energía que extraen, y industrias como la del aluminio, el sílice, que demandan mucha energía, sería lo que impulsarían a Islandia para instalar mayor capacidad de producción. Pero por ahorita ellos están en equilibrio y están en ese lugar. ¿Quién va a alcanzar a Estados Unidos? Es difícil, o sea, una inversión de 1.5 gigawatts no es algo fácil, se tiene que invertir y se tiene que tener una participación federal, porque bueno, nada más un privado que apueste todo a tratar de invertir en plantas de poder que son carísimas es muy difícil. Y en México, bueno, esto ahorita suena bastante difícil, la verdad, de hacer. Estados Unidos, quedamos que es el número 1, no es una sorpresa que todo esté enfocado en la costa oeste del país. California es el productor número 1. Tenemos el arco de las cascadas de este lado de Estados Unidos. La pregunta es por qué Arizona y Wyoming, que pueden ver ustedes aquí, no son estados productores al tener estas anomalías térmicas en este mapa de calor que tenemos. Pero bueno, no nos concierne mucho Estados Unidos. Lo único que les quiero enseñar que a pesar de que Estados Unidos es el productor número 1 de energía geotérmica, la energía geotérmica representa solo el 0.2 de su consumo de energía, al menos en el 2018, y para este entonces no ha cambiado mucho. Entonces, bueno, también aquí surgen varias preguntas: ¿qué hacer? ¿Qué tan valioso es? En realidad, ¿qué tanto vale la pena? Todo eso también es tema de otro seminario. Yo sigo creyendo que, por supuesto, vale la pena, como muchísimos otros piensan en el mundo, y hay iniciativas para empezar a cambiar esta tendencia. La producción en México. Bueno, pues la producción en México, el reservorio que tenemos de calor es inmenso. Ustedes conocen aquí, esta es la República Mexicana, la faja volcánica transmexicana, más de 8,000 centros volcánicos en esta faja volcánica del Mioceno al presente, no todos ellos activos, ni mucho menos, por supuesto, pero sí con varios hotspots por ahí referentes a geotermia, quiero decir, en donde los podemos aprovechar. Y no solo la faja volcánica transmexicana, tenemos Sierra Madre Occidental, Baja California Sur, Baja California en el norte, noroeste de nuestro país, y algo que no está representado en este mapa, como es Chichón y Tacaná, en donde, bueno, este mapa no lo refiere, pero sin duda tienen también potencial, sin duda alguna, es por la ausencia de datos sobre perforaciones de Pemex y de otras compañías en esa área de la República. Nuestro más grande centro productor geotérmico, Cerro Prieto, en Baja California, tiene 570 megawatts en operación. Solo un centro geotérmico privado, que es Domo San Pedro en Nayarit, que tiene en operación 25 megawatts, y si no me equivoco, están también en la búsqueda de invertir más para generar electricidad. Entonces, el potencial en México, como dije, es enorme, y hoy les voy a mostrar algo de lo que hemos hecho en estos dos proyectos, el Semigeo y el GEMEX,
y es una investigación en la caldera de Acapulco. Entonces tenemos aquí rodeada, no se ve a detalle por la escala de este mapa, pero en este círculo blanco que ven ustedes al este de la faja volcánica transmexicana tenemos a la caldera de Acapulco. Es probable que a ustedes les sea más familiar la caldera de los Humeros, entre Humeros y Acapulco. Tenemos gran estructura, así alto estructural de Chignahuapan. Entonces, bueno, más o menos para ubicarlos en el espacio de la faja volcánica transmexicana y lo que les voy a presentar hoy. Este es uno de los mapas que hicimos. Tenemos al menos 3 versiones que fueron publicadas en diferentes revistas con diferentes propósitos. El mapa más completo está en el Journal of Maps, si no me equivoco es del 2019, Avellán y colaboradores. Este es un mapa que utilicé para una publicación con propósitos geoquímicos prácticamente. Lo que me interesaba era saber en dónde estaba la ignimbrita intracaldera, si había ignimbrita extracaldera y qué era todo aquello que salió después del colapso de la caldera, post caldera, que en Acapulco lo dividimos en early post caldera, o sea, todo lo que sale inmediatamente después del colapso, y un late post caldera stage que son ignimbritas, no son ignimbritas, son domos y algunas lavas que salen ya en una etapa tardía después del colapso de la caldera. Entonces, aquí en esta caldera pueden ver esto morado, es nuestra ignimbrita intracaldera. Todo lo rosa son productos que pueden ser extracaldera. También esto rojo es extracaldera. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre esta unidad que tenemos aquí al sur. Y estos domos más cafés son early post caldera, lo que sale después del colapso. Cuando uno va a Chignahuapan, es probable que ustedes lo conozcan, es un pueblo que está en las cercanías de la caldera de Acapulco. Ahí son famosos porque tienen una imagen religiosa católica gigantesca que está ahí en la iglesia del pueblo. Creo que la sacan a pasear, es venerada y hay una procesión para celebrar esta imagen religiosa. Y también son famosos porque hacen artesanía soplada, vidrio soplado para hacer esferas y artesanía en Navidad. Entonces, ellos su materia prima la obtienen de aquí, de esto que tenemos que se llama el tecoloquillo. Es una ignimbrita que sale por una fractura, por una falla, que ahorita vamos a hablar un poco de ella. Pero esa es su materia prima y es una ignimbrita bastante interesante, de volumen impresionante, bien preservada. Y en las minas en donde sacan los cuarzos los habitantes de Chignahuapan, los artesanos, hay 2 tipos de cuarzo. Y más al ratito vamos a hablar sobre estos tipos de cuarzo que hay ahí en Acapulco y los que utilizan para hacer la artesanía en vidrio. Entonces, bueno, empecemos con lo que fue nuestra propuesta inicial para la geotermia, porque cuando entramos nosotros a este asunto de la geotermia, la idea general, lo que permeaba con los colegas de CFE y algunos otros estructurólogos que habían trabajado para CFE, es que el calor lo cedía un granito, un batolito que estaba allá abajo sepultado y es el que calienta el sistema geotérmico. Entonces eso fue como que la primera oportunidad, el primer nicho de oportunidad para tratar de decir nuestra opinión. Y sin duda alguna la mezcla de magmas es muy importante. Una, porque mantiene activo el sistema, va a mantener eruptable un sistema magmático. Y segundo, porque si es mezcla de magmas con magmas más máficos y más calientes, entonces la energía, la entalpía que se agrega al sistema es considerable y puede ser aprovechable. Entonces, bueno, sin duda la primera herramienta es estudiar las rocas que mapeamos, ver rocas que estuvieran decentemente sanas y empezar a compararlas como hacemos los geoquímicos y los petrólogos. Comparamos todo contra todo para ver qué conclusiones podemos sacar de las comparaciones.
Lo que me percaté es que, bueno, teníamos una tendencia en donde las rocas, cuando se hacían más jóvenes, tendían a incrementar su índice de peralcalinidad. Y eso no es otra cosa más que el contenido de sodio y potasio dividido sobre el contenido molar de calcio. Entonces, bueno, se empiezan a hacer más alcalinas las rocas y eso, bueno, pues nos llama la atención. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué esta peralcalinidad se incrementa con el tiempo? Y esto se puede notar también en estos diagramas. Los dos de arriba, los colores violeta, son rocas early post-collapse, lo que sale inmediatamente después del colapso. Lo azul son los tardíos, late post-collapse. Y pueden notar claramente cómo estas son rolitas que tienen anomalías bastante prominentes de bario, estroncio, fósforo, titanio y europio. Esas son características de rocas peralcalinas. Y a eso le agregamos que esto tiene un cociente de rubidio sobre estroncio mayor a 100, entonces esa es una característica que abona más a la peralcalinidad. Entonces algo está pasando cuando ocurre el colapso, y antes del colapso lo que teníamos eran rocas calcoalcalinas, andesitas, andesitas basálticas, dacitas, pero calcoalcalinas. Y una vez que ocurre el colapso, empiezan a salir una mezcla primero de rocas más alcalinas con calcoalcalinas, que después derivan en rocas netamente peralcalinas con el tiempo. Entonces, ¿por qué creemos que estos dos magmas se mezclan? Entonces, este es un diagrama que les muestra esto que estoy señalando con el cursor. Era la cámara o el reservorio magmático de la ignimbrita de Acocculco, que ocurrió hace 2.7 millones de años y que genera el colapso de la estructura. Y al fondo ven un reservorio o un estancamiento transitorio de magmas que son más máficos. La erupción se cataliza, se dispara cuando estos magmas más profundos, y esa historia la conocemos con geoquímica de anfíboles particularmente, y tenemos que ese magma más máfico, no sabemos qué es lo que lo dispara, pero sube, asciende, se mezcla con el magma que es más somero en esta cámara magmática de Acocculco y detona la erupción explosiva que después genera el colapso de la caldera. Entonces, bueno, aquí tenemos el primer evento de mezcla que vale decir cuando analizamos también las rocas más antiguas al colapso, también vemos que tienen una serie de récords o de procesos que denotan mezclas de magmas. Entonces, ¿en dónde ocurren después los magmas peralcalinos? Esto lo tenemos también a detalle en una publicación, no lo voy a poner ahorita a detalle aquí, pero es un cambio en el régimen de esfuerzos. Entonces, este cambio en el régimen de esfuerzos producido por el colapso que genera un estrés, un esfuerzo particular en el área de la cámara magmática, este nuevo cambio, lo que es trastocado el régimen de esfuerzos con el colapso, abre conductos más profundos o diferentes conductos en donde yacía un magma más peralcalino. Después, justo después del colapso, se empiezan a mezclar magmas calcoalcalinos con magmas peralcalinos y conforme va pasando el tiempo, el magma peralcalino predomina. Entonces, así es como lo explicamos. Entonces, a lo mejor si a ustedes no les suena que esto todavía esté aplicado a la geotermia, es posible, pero sin embargo, estos son números y datos que nos sirven para tratar de modelar la mezcla de magmas que ha sido activa en los últimos 2.7 millones de años en esta zona. Ahora, ¿a qué profundidad se mezclan estos magmas? Bueno, hicimos análisis de agua y CO2 en inclusiones de vidrio, de plagioclasa y piroxeno. Y aquí les muestro el diagrama TAS, los álcalis totales contra el sílice,
en donde agarramos dos ignimbritas, agarramos cristales de dos ignimbritas, la ignimbrita de Acoculco, la que se genera con el colapso de la caldera, y la de la ignimbrita de Tecoloquillo, que es menor a 1.000.000 de años, y esta es de carácter peralcalino. La erupción de Tecoloquillo, bueno, la tenemos bajo estudio ahora para proponer cómo fue que hizo erupción esta ignimbrita de Tecoloquillo y la de Piedras Encimadas. Es posible que ustedes hayan ido de práctica a esta zona de Piedras Encimadas, bastante bonito allá por Zacatlán de las Manzanas, por Chignahuapan. Bueno, tenemos bajo estudio cuál fue el motivo, por dónde salieron esas ignimbritas, y es un proyecto de doctorado que está avanzando ahorita. Pero si agarramos nada más Acoculco y Tecoloquillo, separamos inclusiones de vidrio, en general esta es su composición. Los rombos morados es Acoculco, todo lo verde es Tecoloquillo, son notablemente diferentes, y si calculamos un liquid line of descent, jamás vamos a llegar desde esta andesita a generar estas inclusiones que son más félsicas y también puede ser más alcalinas. Por lo tanto, determinamos que son dos magmas que evolucionaron de manera no simultánea, que evolucionaron aparte, no pertenecen al mismo sistema, a lo mejor ni siquiera al mismo plumbing system profundo. ¿A qué profundidad estaban? Bueno, pues determinando el agua y el CO2 en estas inclusiones, hicimos varias docenas de inclusiones, y después de filtrarlas con respecto a las que se les pudo haber fugado el agua o el CO2 o a las que recristalizaron, nos quedaron estas inclusiones que a nuestro juicio son las que mejor representaban el sistema, y determinamos que muy probablemente esos dos magmas se ubicaban a la misma profundidad, estuvieron activos en diferente etapa magmática de esta estructura de Acoculco, pero estaban físicamente aislados. De entrada, el colapso clausura el reservorio de Acoculco, entonces algún lugar horizontalmente dispuesto estaba el reservorio de Tecoloquillo, y se encontraba más o menos entre 1.5 kilobares y 2.5 kilobares. De acuerdo y en sintonía con lo que sabemos por a estas alturas ya cientos de diagramas de fases y miles de inclusiones de vidrio analizadas, que es una zona en donde los reservorios pueden instalarse, crecer, deformarse un poco de manera dúctil al recibir mayor presión, al recibir nuevos flujos de magma, mantener la erupción hasta un punto crítico en donde después ya no es simplemente aguantable y el magma se vuelve eruptable. Entonces, también corremos unos experimentos hidrotermales. Esto es con una POMES que encontramos, que logramos trazar su fuente, de dónde salió, y estos son los experimentos en este diagrama que les muestro aquí abajo, y estas encontramos que estaban bastante someras. Su profundidad es menor a 500 bares, entonces, de acuerdo a la composición de los cristales y el vidrio, todo indica de que son diques que se enfriaron, que eran magmas transitorios que necesitaban un empujón para salir a la superficie, que no lo lograron, y algunos de ellos se enfrían en profundidades bastante someras. Y de ellos tenemos prueba en los pozos que tienen perforados en Acoculco, en donde se pueden encontrar estas intrusiones, estos diques, aproximadamente a 2.000 metros bajo la superficie. Entonces, algo que nos preguntamos es si la mezcla de magmas puede ser la fuente de calor, o al menos contribuir, no olvidarnos nada más de que hay un batolito allá abajo, un granito que se está enfriando, está cediendo calor a su entorno, calienta fluidos, y esto mantiene nuestro sistema geotermal para poder formar electricidad o generar electricidad. Entonces, bueno, nos preguntamos qué tanto puede contribuir la mezcla de magmas. Sabemos que en Acoculco el 70% de las muestras tiene alguna evidencia de mezcla, como texturas de desequilibrio,
y diferentes poblaciones minerales. Entonces, bueno, aquí ven una foto con textura tamiz. Esa textura tamiz probablemente fue producida por un calentamiento o un cambio en la composición con melts más cálcicos, más anortíticos. Después ocurrió una etapa en donde el magma híbrido generó cristales peritécticos y generó cierto equilibrio en donde surge este borde alrededor que debería estar en equilibrio con el último magma híbrido que se generó. Entonces también tenemos mezclas de cristales. Este hueco que ven ustedes aquí es un hueco propio de la caracterización de anortoclasas que no se ven en el early post caldera, pero en late post caldera sí salen las anortoclasas y también es un índice de peralcalinidad. Entonces, bueno, ahí a pesar de que hubo menos mezcla con máficos, sí hubo mucha mezcla entre calcoalcalinos y peralcalinos. Entonces, una pregunta que estoy siguiendo es ¿cuál es la frecuencia de la mezcla? O sea, ¿qué tanto se mezclan los magmas? ¿Qué tanta mezcla necesitamos para generar una de estas erupciones? Este ya es un trabajo que data del 14, en donde analicé varias docenas de cristales de diferentes erupciones en el volcán Popocatépetl, en donde pueden ver ustedes el contenido de anortita en el eje de las Ys, una distancia desde el núcleo hasta el borde en el eje de las X. Pueden ver estas zonas que están con picos y valles que denotan eventos de mezcla, calentamiento y enfriamiento. Se puede caracterizar una evolución como pasiva cuando está simplemente cristalizando nuestro mineral o está de cierta manera con un buffer magmático, o también se puede denominar activa cuando vemos estos grandes picos que seguramente son producidos o por calentamiento o por mezcla de magmas más allá de cambios en presión, en donde sería mucho más difícil conseguir estos brincos en el contenido de anortita. Entonces, bueno, aquí ven un cristal que les muestra esta línea roja, representa el eje de las X y ahí pueden ver estos cambios, estos brincos en la composición de los cristales. Cuando hago esto para diferentes poblaciones de diferentes erupciones en el Popocatépetl, podemos determinar cuál es la máxima variación de anortita en cada una de estas erupciones y cuál es el porcentaje de plagioclasa que está afectado por incrementos de anortita. Y obtenemos esta disposición en donde aparte está muy bien correlacionable con las texturas. O sea, mientras menor sea la variación de anortita en los cristales de una erupción, vamos a ver menos texturas tamiz, vamos a ver sí disoluciones, vamos a ver una textura oscilatoria en los cristales, pero cuando la mayor parte de los cristales, hasta el 50%, poco menos del 50%, presenta variaciones máximas de hasta 30 mol por ciento de anortita, es que surgen ya estas zonas de disolución franca en donde vemos las texturas tamiz. Entonces, bueno, hay una buena correlación bastante interesante. Siempre que tengamos una correlación, podemos, bueno, pues establecer la ecuación de una recta y aparte darle sentido físico a la pendiente. Yo recuerdo tal vez la materia más bonita que llevé en la facultad era una materia que se llamaba física experimental, donde nos podían experimentar con todos los fenómenos físicos, óptica, termodinámica, electromagnetismo, dinámica, cinemática, para generar una recta a partir de mediciones físicas y después darle sentido a la pendiente. Entonces es algo que tengo muy presente y a lo que le podemos dar todos un sentido. Y entonces, si aquí elaboramos una pendiente a partir de la medición en diferentes erupciones, vamos a poderle dar un significado físico a la pendiente y yo le estoy atribuyendo como un parámetro de frecuencia, o sea, qué tanta frecuencia de mezcla está generando esta disposición, tanto cambios
máximos de anortita en un cristal como un porcentaje de plagioclasa afectada por estos cambios. Entonces, si tenemos una pendiente de 1, prácticamente lo que vamos a tener es una frecuencia de mezcla variable. Estoy trabajando en esto, pero espero poderle poner un número pronto y hacer una propuesta sobre esto. Y también tengo otra propuesta con la que estoy trabajando. Este es un transecto composicional como el que ustedes vieron, bastante fácil de hacerlo en MATLAB. Es un script de MATLAB en donde podemos graficar el contenido de anortita con respecto a una distancia. Y aparte podemos jugar también con los picos y los valles. Podemos calcular la distancia que hay entre picos, la distancia que hay entre valles, la intensidad que hay entre los picos. Hay varias funciones que podemos poner ahí en este script de MATLAB. Y de lo que me fijo es de lo siguiente. Me fijo que en varios de estos transectos tenemos picos que parecen un mirror, que parecen un espejo uno del otro, y forman estos picos dobles o doublets, y a veces forman hasta un triplet, o sea, forman un tercer pico que parece que tiene la misma intensidad y que esa intensidad es alcanzada en la misma distancia de un cristal. Aquí hay varios bemoles y que siempre tenemos que cuidarnos. La distancia es distancia nominal, o sea, neta, o es una distancia que fue afectada por disoluciones. Entonces, bueno, no me voy a meter tanto en ese problema, simplemente voy a asumir y puedo hacer algunas aseveraciones sobre lo que podría estar pasando. Pero entonces, les quiero enseñar cuál es mi propuesta para que esto esté ocurriendo. Entonces, imagínense una cámara magmática en donde tenemos un cristal que está ahí creciendo y que denota este bajo contenido de anortita. Cuando tenemos disminución de contenido de anortita, tenemos un crecimiento normal. Entonces denota cristalización. Entonces ahí tenemos nuestro estadio número 1. Después, en este estadio número 1, llega un flujo de calor o una mezcla que el cristal lo empieza a resentir. Y cuando este cristal resiente esa temperatura, esa energía o ese cambio en la composición a valores más anortíticos, ocurre una cristalización a alta temperatura que nos va a llevar, vean el cursor, nos lleva la composición de este cristal hasta este punto, a este pico máximo de contenido de anortita. En ese momento ocurre una convección térmica y composicional y que mueve al cristal a una zona lejana del reservorio en donde se restablece la composición original del magma. Es una zona del reservorio que todavía no resiente esa onda expansiva o esa onda de choque de calor o una homogenización si fue una mezcla de magmas. Entonces el cristal aparte se enfría, crece, cristaliza y restablece esta composición. ¿Para qué? Para que después en esa zona alejada de la cámara magmática se sienta este segundo efecto termal, que es el mismo evento de mezcla, nada más que la onda de choque avanzó, la onda termal avanzó de tal manera que en un tiempo después dado le genera a el cristal el mismo efecto que ocurrió en el estadio 2. Entonces, por eso tenemos este doble pico o este espejo de procesos. Entonces, bueno, esto lo puse por primera vez en agosto, si no mal recuerdo. Ahí puse que estábamos en busca de ecuaciones que describan el tiempo que tardará en equilibrarse termalmente la cámara y ya las tenemos. Entonces, esto ya está en proceso y ya estamos trabajando en la propuesta. ¿Por qué es importante? Porque si esos dos picos significan el mismo evento de mezcla o calentamiento, lo tenemos que contabilizar para modelar nuestra frecuencia de mezcla de magmas.
Es muy diferente a que aquí estemos contabilizando que esto fue un evento de mezcla o calentamiento y este fue otro, y este fue otro, y este de aquí otro, y este de aquí otro. Eso nos va a dar una frecuencia alta y tal vez estos picos dobles o triples estén simplemente reflejando el mismo evento de mezcla o calentamiento y que son cristales dinámicos en una cámara magmática dinámica y caótica, turbulenta, en donde se están moviendo y se están resintiendo en diferentes porciones. Hay diferentes dominios en la cámara magmática. Se sienten estos efectos de manera tardía a veces y eso nos puede cambiar nuestra idea sobre la frecuencia de magmas. Y hablando aquí de esta frecuencia de magmas, les presento otro trabajo que tenemos ahorita, ya está en revisión, ya nos regresaron los reviews, estamos trabajando en ellos, que es en Tres Vírgenes. En Tres Vírgenes la CFE tiene un campo geotérmico, produce 10 megawatts, está en medio del desierto, no hay agua, ahí no llueve, entonces siempre se requiere agua para poder tener un campo geotérmico, para generar vapor. Si no hay agua, entonces se tiene que perforar y generar algo que llamamos un EGS, que es un Enhanced Geothermal System, en donde se tiene que perforar de manera paralela, alterna a un pozo de producción, un pozo de inyección, inyectar agua a alta presión para generar fracturamiento hidráulico, y ya que la roca está caliente, va a volatilizar de manera súbita el agua que inyectemos y ese vapor se va a recuperar por un pozo de producción que después lo va a conducir para mover turbinas. Entonces, pero Tres Vírgenes no es ese el caso. O sea, aquí en Tres Vírgenes todo indica que tenemos agua de intrusión salina y que esa agua es la que se vaporiza y después se conduce para mover turbinas. Bueno, aquí tenemos Tres Vírgenes, es un estratovolcán en medio del desierto, es una zona fantástica para trabajar, muy bonito. Si ustedes han escuchado del borrego cimarrón, bueno, es toda esta zona en donde el borrego cimarrón habita. Y estaba trabajando con compañeros, yo me ocupé de la idea de cuánto magma podría haber ahí, a qué profundidad, a qué temperatura. Y ellos con geofísica encontraron esta zona gigantesca que si no hubiéramos intervenido los petrólogos o los geólogos, los geofísicos hubieran interpretado esto nada más como una cámara magmática. Simplemente para ellos funcionaba y pum, vámonos, con esto modelamos, hacemos el modelado numérico y se acabó. Y aquí lo que nosotros contribuimos es que, bueno, la cámara magmática en realidad es una parte mínima de este volumen, que en total son más de 200 kilómetros cúbicos, pero que puede haber pequeñas intrusiones de magma que son transitorias, que se quedan ahí como sills, como diques, como pequeños entrampamientos de magma que en su conjunto aportan un calor que responde ante los métodos geofísicos, y esto lo podemos llamar una anomalía térmica. No es precisamente una cámara magmática llena de magma, ni mucho menos. Pero lo que sí es interesante es que ahora estamos modelando que el calor se transporte de manera conductiva, es decir, simplemente conduciéndose a través de las rocas. Cuando el modelo que es totalmente pragmático y que es aceptado en la geotermia es un modelo de convección, convectivo, en donde fluidos bajan a través de fallas y fracturas, se calientan, se vaporizan y después suben para calentar el sistema geotermal. Entonces, bueno, estamos proponiendo nosotros también que estos reservorios se mantienen como una anomalía térmica gracias a la mezcla de magmas y también a los reservorios de menor volumen que son transitorios a menos de 1500 bares. Pero una pregunta es si las intrusiones someras pueden aportar calor al sistema. Bueno, pues sí, estas están plenamente demostradas y se han encontrado en muchísimas partes, sobre todo en estratovolcanes que son activos, por cierto. Entonces, este es un trabajo que hicimos
recién publicado sobre un flujo piroclástico que ocurrió en el 2001 en el volcán Popocatépetl, una erupción vulcaniana. La columna no se puede sostener más por sí misma, es muy densa, colapsa y forma unos flujos piroclásticos que alcanzan el bosque, lo queman, funden el glaciar que se encontraba en la cima del Popocatépetl. Bueno, con inclusiones también de vidrio, agua y CO2 disueltas en estas inclusiones, determinamos que, bueno, esas inclusiones debieron haber sido atrapadas en zonas muy someras, y zonas someras que están siendo gaseadas por un CO2 que se pierde su solubilidad en magmas más máficos a profundidad y llega, se mezcla parcialmente con estos magmas un poco más silícicos en zonas someras. Las inclusiones lo reflejan y después la erupción se detona cuando el magma más máfico, caliente, menos denso, más denso, pero menos viscoso, logra interactuar con la zona somera de diques y se forman estas erupciones vulcanianas. Entonces, bueno, sí, podemos tener magma somero atrapado que no haga erupción y eso lo vemos en todas partes, inclusive en el campo volcánico Michoacán, Guanajuato, en donde yo trabajo. Ustedes recordarán a principios, hace de un año más o menos, tuvimos esta crisis de sismos en el volcán Tancítaro, muy cerca del volcán Paricutín. Más miles de sismos ocurrieron, hubo alarma, la gente se preguntó, mis colegas, si esto era tectónica regional o eran fracturamiento hidráulico. Entonces todo indica que era fracturamiento hidráulico, en donde el magma se va abriendo su camino hacia la superficie y a veces esos magmas encuentran una barrera de estrés que no les permite seguir ascendiendo. Entonces tenemos magma relativamente somero, algunos kilómetros debajo de la superficie, que ya no salió en una erupción, se quedó allá abajo, ahorita seguramente enfriándose y cristalizando. Pero entonces ahora visualicen eso en Michoacán, Guanajuato, que parece un rift abortado, que no continuó su evolución, que está sumamente deformado y que puede haber barreras de estrés por todos lados y el magma no alcance la superficie, con todo y los 1400 y cacho volcanes que tenemos en este campo, ¿no? Entonces, bueno, eso es bastante interesante. Y tenemos resultados también un poco indirectos sobre este tipo de intrusiones someras y qué es lo que está sucediendo. Estos son resultados de infrarrojo en minerales nominalmente anhidros. Estamos investigando la cantidad de agua que tienen estos cristales como el cuarzo, la plagioclasa, los piroxenos principalmente. Entonces, nuestro propósito original era aplicar esto para un modelo postdeposicional de ignimbritas. Entonces, que no me voy a meter ahorita en ello. Pero lo que encontramos de chiripazo, hay de pura casualidad, es que de repente lo que tienen ustedes aquí son espectros de infrarrojo de cuarzos. Entonces, noten cómo la zona de 2200 y números de onda menores es lo que caracterizan a los silicatos. Entonces, vean cómo estos tres espectros son diferentes. Y a pesar de ser cuarzo, parecen cuarzo los tres, se ven como cuarzo los tres, pero notablemente tienen un espectro de infrarrojo diferente, por lo tanto son polimorfos de cuarzo. Y aparte uno de ellos, el azul, tiene este pequeño pico alrededor de 3600. Y ese pico en 3600 es generado por una sustitución de átomos de silicio más 4 con uno de boro más uno de hidrógeno para hacer el balance electrónico. Y eso todo indica que solo puede ocurrir en zonas que están hidrotermalmente alteradas. O sea, este espectro azul corresponde a uno de los cuarzos que les dije que trabajan en Tecoloquillo, que tiene filamentos, tiene filones de rutilo. Entonces, estos filones de cuarzo con filones de rutilo se caracterizan generalmente como una paragénesis hidrotermal. Podría ser si la
si la difusión promueve que la actividad de titanio sea igual a 1 y por lo tanto que el rutilo cristalice. Esa sería una opción. Otro es que la fusión de cuarzo rico en titanio resulte en cuarzo muy pobre en titanio más estas agujas de rutilo. Esta es otra opción. O la otra es que sea una paragénesis hidrotermal. Comprobamos que es una paragénesis hidrotermal porque también encontramos otros cristales que se llaman hialófanos. Y los hialófanos son feldespatos en donde el potasio es sustituido por el bario. Y esos son casi 100% de alteración hidrotermal. Entonces, todo indica que si tenemos dos poblaciones de cuarzo, una con filones de rutilo y otra sin filones de rutilo, lo que indica es que una zona hidrotermalmente alterada fue muestreada en ruta hacia la superficie. Entonces, significa que allá abajo hay una zona que fue alterada hidrotermalmente y de ahí se obtuvieron los cuarzos y los hialófanos que vemos en la superficie. Entonces, aquí vamos ya rumbo al final de la plática. Y lo que me pregunto, y yo creo que ustedes como ingenieros y científicos en ciernes se lo tienen que preguntar en algún momento también, es cuál es el impacto de lo que hacemos. O sea, si en realidad lo que hacemos genera un beneficio a la sociedad, genera un beneficio a la industria y mueve la economía. Entonces, yo creo que eso es algo sensato que nos debemos preguntar y lo estoy haciendo, tratar de medir cuál ha sido el impacto de diversas ramas de las geociencias aplicadas a la geotermia. Ese es un trabajo que tengo en progreso, pero les enseño que lo tengo todavía mucho más adelantado. Esto es un trabajo bibliométrico, se llama, sobre el Popocatépetl, y estoy haciendo un trabajo bibliométrico también sobre la geotermia. Entonces, esto consiste en conocer qué tantos artículos, libros y tesis tenemos sobre un tema dado, en este caso el Popocatépetl. Y sabemos que en el Popo, nuestros primeros registros publicados datan de 1606. Esto es una barbaridad para mi sorpresa. Hay algunos picos de actividad científica. Ustedes saben que Porfirio Díaz dominó México por 3 décadas y era fanático era un eurocentrista, amaba todo lo que venía de Europa, entonces trajo algunos geólogos franceses para estudiar fumarolas en el Popocatépetl. Aquí nos podemos ir con detalles en cada uno de estos picos que son muy interesantes, pero vean este último pico que tenemos a partir de 1994 cuando el Popo se reactiva. Entonces ahí es en donde tenemos este boom, esta explosión en trabajo sobre el Popocatépetl para contabilizar 623 en total hasta 2019. Todos estos trabajos los dividí en diferentes rubros, por ejemplo, qué porcentaje de trabajos son sobre evolución volcánica y magmática, cuáles son sobre geofísica, sociedad y antropología, flora y fauna y algo muy grave que ahorita no voy a entrar a detalle sobre riesgo volcánico, que son los menores. Pero el tamaño de estas cajas significa el porcentaje relativo de la disciplina de lo que se publica en el POP. Y aquí aparte tenemos un diagrama de núcleos en donde las bolas grandes significan los autores que más publican en el Popocatépetl y de ahí se diversifican a bolas más pequeñas que son estudiantes o colegas que ellos formaron, los cuales ahora están formando estudiantes que están en la periferia. Entonces se pueden hacer mucho con este tipo de análisis bibliométricos y la idea es ahora que tenemos todos estos trabajos, decir cuántos de ellos podrían servir para predecir y monitorar erupciones, si es que eso se pudiera, que nos sirvan, no justamente para predecir, pero sí que nos sirvan para adelantarnos a una erupción volcánica. ¿Cuál de ellos sirve para resiliencia, mitigación? Entonces, bueno, esto es bastante importante y es algo que estoy haciendo en su
etapa inicial para la geotermia también. De todo lo que hemos publicado nosotros en geotermia, ¿qué trabajos nos sirven en realidad para incrementar la producción geotérmica? ¿Cuántos o cuáles nos sirven para mitigar problemas? Le hemos hablado a CFE y le hemos preguntado por sus problemas y si ellos utilizan la investigación que hacemos para resolver problemas. O sea, CFE son colegas bastante preparados que conocen su negocio. Es probable que no todos tengan doctorado, es probable que no tengan super equipos microanalíticos, ni mucho menos, pero al fin y al cabo, ¿qué les gusta? Que del 90 al 95% del territorio nacional esté electrificado. Entonces, ¿qué tanto sirven los artículos y la investigación que hacemos dura para que se incremente la producción, se mitiguen problemas y esto reditúe en dinero para la sociedad? Pues yo creo que esto es un trabajo que va a ser interesante y los invito para que también ustedes se pregunten lo mismo en todo aquello que hagan, porque yo creo que todo, absolutamente todo tiene una aplicabilidad, simplemente hay que buscarla, hay que aprender a competir con otros, hay que aprender de otros, porque el saber qué han hecho otros, pues nos va a hacer crecer a nosotros, nos va a hacer más competitivos y todo aquello que creyamos que no puede tener una aplicabilidad, de pronto vamos a saber que se puede aplicar en algo. Entonces, yo creo que lo que hacemos tiene valor, es bastante bueno que lo estemos haciendo y sin duda es nuestro trabajo ver en qué lo podemos aplicar. Entonces, con estas dos diapositivas cierro. A manera de conclusión, les doy unos criterios petrológicos sobre lo que hemos hecho. Yo creo que las intrusiones someras se pueden modelar por medio de conducción de calor, y es lo que estamos haciendo en Tres Vírgenes. Esto que pueden ser magmas no eruptados, incluso sin evidencia de alteración hidrotermal en la superficie, que también es común en estudios geotérmicos, en calderas, vecindad de estratovolcanes y campos volcánicos monogenéticos. Yo creo que también aquí tienen un mapa de Michoacán, Guanajuato, está totalmente fracturado en la zona superior. Hay una zona sismogénica en Michoacán en donde vemos estos hipocentros de los terremotos, de los sismos que están afectando al área, y sin duda ahí va a haber barreras de estrés que va a entrampar magmas y que van a calentar su zona circundante. Entonces, a pesar de que los campos monogenéticos no son muy famosos para prospección geotérmica, yo creo que tienen un chance. Inclusive yo tengo un compañero que compitió por una plaza en el Instituto de Geofísica. Una de sus propuestas era prospectar geotermia en campos monogenéticos, y al menos dos de los investigadores en el instituto a cargo de las preguntas y todo, le cuestionaron severamente que estuviera pensando que un campo monogenético puede producir energía geotérmica. Y el segundo punto es que, bueno, la alta frecuencia de magmas también es muy importante. Aquí esto nos va a generar convección de calor, sin duda alguna, y estamos trabajando en cuanto aporta a la conducción, donde ocurre en calderas y estratovolcanes generalmente. Entonces, bueno, con esto termino mi plática. Espero que la hayan disfrutado y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto las puedo responder. Bueno, pues muchísimas gracias por participar en nuestra conferencia. A continuación voy a dar paso a la sesión de preguntas. Jacinto Méndez nos pregunta, ¿cómo se llama la localidad que tiene cuarzo cerca de Chinahuapan? Fíjate que ahí no hay un pueblo, al menos nunca hicimos base en ese pueblo, pero el depósito se llama Tecoloquillo y está lleno de minas. Hay una mina muy grande que explota ahí los cuarzos. Es muy probable que el pueblo más cercano que haya a Tecoloquillo puede ser Acoculco, que está dentro de la caldera.
Pero bueno, simplemente haría falta ver Google Maps o un mapa a detalle de INEGI para saber qué población. Hay muchas rancherías, eso sí, hay varias rancherías. El lugar ya se volvió un poco peligroso, es una zona de huachicoleo de combustible muy duro. Entonces, lo cuidan con mucho recelo su negocio, esta gente que delinque con ello. Entonces, no es tan fácil, no es una zona muy transitable de 1 año y medio para acá, más o menos. Ok, muchas gracias. Elisa Johnson nos pregunta, ¿en qué marco tectónico se pueden producir magmas peralcalinos? Los magmas peralcalinos pueden ser los más famosos son de rift intracontinental. Entonces, por ejemplo, yo trabajo en otro lugar, en la caldera de la Primavera, también con motivos geotérmicos. Es esta caldera que está al oeste de la ciudad de Guadalajara, un lugar precioso para trabajar. Y bueno, ustedes saben que ahí tenemos el rift Tepixacualco, tenemos el de Colima, este punto triple. La caldera de la Primavera, que tiene una evolución de magmas sumamente peralcalinos que transcienden hacia magmas peraluminosos, están sobre un rift prácticamente, obedecen a la tectónica del punto triple del oeste de México. Entonces, sí, estas riolitas calientes, muy secas, son producto de un rift intracontinental. Ok, excelente. Y por último, Giovanni Arroyo nos pregunta, ¿cuáles estudios geofísicos se han realizado en la zona para proporcionar información de Acapulco? Mira, en Acapulco se ha hecho muchísimo, pero mucho. CFE empieza en los 80s y hace una buena descripción geológica, hace una buena prospección geofísica. Se ha hecho bastante a partir de CFE y después con GEMEX y Semiegeo, los europeos vienen principalmente porque si ustedes dicen fracking o fracturamiento hidráulico en Alemania o Holanda, todo el mundo sale despavorido. Está prohibido el fracturamiento hidráulico, a diferencia de Estados Unidos, que está sumamente fracturado, especialmente Texas, ¿no? Esta cuenca que se conecta con Burgos y toda esta zona. Pero en Europa está prohibido. Entonces, en algunos países sobre todo. Entonces, esta gente realiza una serie de desarrollos tecnológicos que son para pruebas triaxiales con alta temperatura y medición de sismicidad y cosas por el estilo. Y lo tienen que probar. Esto se cocina por varios años y se decide que Acapulco puede ser un buen target, principalmente porque Acapulco se piensa o se pensaba que era uno de estos sistemas de roca seca caliente, el EGS que les comentaba, en donde no hay agua, no hay acuífero allá abajo. Entonces se tiene que fracturar de manera hidráulica. Entonces por eso vienen los europeos con GEMEX. Ahora, ¿qué geofísica se ha hecho? Se ha hecho magnetotelúrica, se ha hecho sísmica, se ha hecho gravimétrica, se ha hecho magnetométrica, se ha hecho resistividad eléctrica. Entonces, prácticamente se ha hecho todo y recientemente también. Muy bien, y me parece que es la última. Francisco Porruas nos dice, ¿qué información le pide el equipo de perforación antes de perforar el pozo y cómo estima la incertidumbre en sus predicciones? No sé cómo calculen ellos las incertidumbres. Por ejemplo, en todo el equipo de GEMEX y de Semiegeo, yo te aseguro que por todas las reuniones que fui y todo lo que vi, no hay alguien especialista en analizar el riesgo de perforar para obtener un beneficio. Entonces, eso no lo hacía. Y quien lo hace en México es la CFE. O sea, yo sé que ellos hacen un estilo de estadística, hacen simulaciones Monte Carlo, hacen la probabilidad de éxito, digámoslo así, y ellos la calculan y después ya deciden en dónde perforar. ¿Qué va a preguntar un perforista? Yo tampoco he trabajado jamás con perforistas,
pero estoy seguro que van a preguntar qué es a lo que le voy a dar allá abajo. O sea, es roca suave, es roca dura, me voy a enfrentar a granito, me voy a enfrentar a roca previamente fracturada, porosa, suave. Entonces nosotros debemos tener como que una idea más o menos de lo que debería haber ahí. Y sin duda también van a preguntar en dónde me debo ubicar con respecto a una estructura de falla, por ejemplo, ¿no? O me pongo sobre la falla o me pongo sobre las fallas conjugadas que están a un lado, qué posición, cómo me posiciono, en dónde debo empezar a perforar. Entonces yo me imagino que esa es la información que solicitan y el riesgo, hasta donde yo sé, CFE es quien lo asume y lo analiza. Ok, pues muchísimas gracias. Le agradecemos su participación en nuestro ciclo de conferencias y a continuación le voy a dar la palabra a mi compañero Wilfrido Alonso, quien le dará lectura a su reconocimiento. Muchas gracias. Te cedo la palabra, Will. Gracias, Pili. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Giovanni, por tan interesante ponencia. A continuación, mi compañera Catherine compartirá pantalla para hacer lectura de su reconocimiento. ¿Ya pueden observar el reconocimiento? Todavía no. ¿Todavía no se ve? Okay. No se ve. A lo mejor debo dejar de compartir, se me hace. Puede ser. Sí, por favor, doctor. Perfecto, ya se ve. Gracias, Catherine. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias, doctor, por venir a aportar a este grupo de la ESIATICOMAN, la OPEG, para contribuir a la divulgación de las ciencias de la Tierra. El Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad TICOMAN Ciencias de la Tierra, hace la presente entrega del reconocimiento al doctor Giovanni Sosa Ceballos por su brillante ponencia en el evento Tierra, un mundo volcánico, dinámico, sorprendente y peligroso, titulada ¿Es útil la petrología ígnea en la exploración geotérmica? Nuevos resultados, llevada a cabo el día de hoy, 27 de enero del 2021. Muchas gracias, chicos, muy amables. Fue un placer estar aquí con ustedes. Este tipo de pláticas las disfruto muchísimo y fue un placer contribuir con ustedes y les deseo mucha suerte. Mucha suerte ahorita al final del semestre. Échenle ganas y pues síganle dando duro. Esto tiene que mejorar y pues necesitamos gente preparada para afrontar retos futuros. Muchas gracias a todos y gracias por el reconocimiento. Gracias a usted, doctor. Y bueno. Muchas gracias, doctor. No, gracias, Catherine, a ti. Como mención final, si gusta acompañarnos el próximo viernes, tendremos la ponencia titulada Los estudios geoquímicos y su aplicación en la caracterización de eventos magmáticos de la faja volcánica transmexicana. Sí, muy bien. Sí, claro que sí. Bueno, eso es todo por parte nuestra. Le cedo la palabra a mi compañera Catherine. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes, Catherine, que estén muy